Aproximadamente en diciembre del 2008 o así, a raíz del problema que existe en el pueblo con la capacidad y las infraestructuras del colegio público, unos cuantos padres nos juntamos con la idea de llevar adelante el crear una ikastola aquí en nuestro pueblo. En principio decidimos hacer este pequeño local donde hay 2 gelas, donde hay niños de 0, 1 y 2 añitos. La hemos llenado de niños. El pueblo está muy contento porque está a favor del movimiento. Es nuestro sentimiento, ¿no? Y se ha acogido muy bien. La Lautada Ikastola nace hace 2 años, fruto de un proceso complicado de traspaso de titularidad entre un centro religioso y por problemas de relevos generacionales las monjas en su día decidieron cerrar el centro y nos propusieron y nos propusimos también nosotros el crear una cooperativa. Pensábamos que el centro no se podía cerrar así y había que dar una respuesta social y educativa al colectivo de padres y madres que componíamos el anterior centro, ¿no? Una vez hecho eso, el planteamiento fue muy sencillo. Era buscar o responder las necesidades que nosotros teníamos, que tenían nuestros hijos e hijas, y el planteamiento fue, claro, buscamos el proyecto que para nosotros más definía las creencias que nosotros teníamos para el tema educativo, y fue el proyecto Ikastola el que sin duda, dada su calidad y su trayectoria, fue el que más nos ilusionó. Eso también, por otro lado, un poco tuvimos en cuenta un poco el qué nos daba a nosotros el proyecto Ikastola, y había una cosa que era fundamental para nosotros, que era el no sentirnos solos, el estar en un colectivo, ese sentimiento de pertenencia que nos hacía mucha falta. Nos hacía mucha falta el saber que no era una idea de 4 locos y locas, que era de alguna manera un proyecto serio, un proyecto además común y un proyecto apoyado por otras ikastolas. Y de hecho, este proceso que ya os digo que hace 2 años que comenzó, pues si en algo hemos crecido ha sido gracias a la experiencia de otras ikastolas y al apoyo que hemos sentido. Pues ahora estamos alrededor de casi 300 alumnos, no llegamos por un poco. Estamos en un momento, yo creo que bueno desde el punto de vista de futuro, ¿no? Nuestra ikastola, aparte de lo que son los 2 años y tener infantil y primaria, tiene algo muy bueno que es la secundaria. Es decir, aquí tienes al chaval con 2 años y hasta los 16 mantiene en un mismo centro, que para nosotros era algo fundamental. Queríamos que los críos no saliesen del entorno de la ikastola y que pudieran desarrollar con sus compañeros desde pequeños y el profesorado, ¿no? Que al final son quienes conocen el día a día. La inmigración, como en todos los sitios, nos ha llegado, yo creo que de sopetón, ¿no? Por decirlo así. De sopetón digo porque no es que ha sido de un día para otro, pero sí ha sido en un gran número de alumnos. No esperábamos tantos alumnos inmigrantes. Nosotros con la inmigración estamos encantados, es decir, que al final son personas que participan del proyecto, participan de la cooperativa y sí que tienen un valor añadido, ¿no? Al final la interculturalidad también es un tema que tenemos que trabajarlo y que queríamos trabajarlo además dentro de la Lautada Ikastola. Hoy por hoy es una realidad, estamos contentos y estamos intentando que se integren y que seamos al final una cooperativa potente y dura entre todos. Primero yo creo que los padres, el rol que tenemos los padres y las madres en la Lautada Ikastola. Ha sido algo muy curioso porque siempre hemos dicho que teníamos que estar preocupados y ser responsables de la educación de nuestros hijos. Eso nos enseñan a todos, yo creo, ¿no? En nuestro caso yo creo que era como en todos los casos, creo que de las familias mayoritariamente, era dejarlo en el centro y no éramos muy conscientes del proyecto educativo de nuestros chavales. A nosotros nos ha dado, esa responsabilidad nos ha dado en el morro. Es decir, hemos recibido la responsabilidad no solo de la educación de nuestros hijos, sino la de programar la educación de nuestros hijos y la de proyectar la educación de nuestros hijos. Con lo cual, de primero, es un acto de compromiso fuerte. Para nosotros ahora mismo, viéndolo con esa perspectiva, es un acto de responsabilidad claro. Y al final hemos visto que esto era nuestro, que es la Lautada Ikastola, y que nos teníamos que preocupar no solo de la educación, sino del espacio también. Es decir, unos se preocupan de proyectar unas cosas, otros se preocupan de pintar las gelas, otros se preocupan de arreglar enchufes y al final es un proyecto común.
El rol ahora es un rol activo, comprometido y fundamental. Esto ha sido, yo creo que el milagro de la cooperativa. Hemos sido conscientes de dónde estábamos y de qué queríamos para nuestros chavales, y en este momento somos nosotros titulares, es decir, nosotros tenemos que decidir por dónde tienen que ir las cosas y tenemos que decidir a todos los niveles. Eso nos ha supuesto pues, hacer muchas horas de reunión, muchas reflexiones, mucho debate, muchas discusiones, porque además yo creo que es bueno que se discuta, porque hay que ver un poco las sensibilidades de todo el mundo, y al final creo que lo que nos ha dado un poco es ese cubo de agua fría de despertar y decir, oye, mira, sois los responsables, pero para todo. Es decir, Ikastola Lautada es un reto personal de los padres y madres, también del profesorado y también de los propios chavales. Al final somos una comunidad educativa pues viva y que todos hacemos todo. Al final es nuestro todo y es un poco el que la gente viva como suyo, como si fuera su propia casa. Es decir, tienes que poner calefacciones, tienes que poner el gas, que tengan comida en el plato. O sea, esto es exactamente igual, o sea, es nuestra casa y tenemos que preocuparnos de que todo esté correcto y todo esté en condiciones para que toda la comunidad familiar, que es el Lautada de Ikastola, pues funcione.